El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de las cortinas de seda importada en la mansión de las Lomas. Francisca Vega ajustó nerviosamente el collar de perlas que le había regalado su esposo. 3 años de matrimonio con Francisco Montero, uno de los empresarios más influyentes del país, y aún se sentía como una intrusa en su propia casa. «Buenos días, señora», saludó Dolores, el ama de llaves, con una formalidad que nunca había logrado derretirse, a pesar de que ambas habían crecido en pueblos vecinos de Oaxaca. «Buenos días, Lola», respondió Francisca, con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad de la enorme cocina de mármol. «¿Francisco ya desayunó?» El señor salió temprano para una reunión urgente con el licenciado Velasco. Velasco. El nombre del socio de su esposo siempre provocaba una extraña sensación en Francisca. Alejandro Velasco, CEO de Grupo Montero Velasco, el hombre que había transformado la pequeña empresa familiar de Francisco en un imperio, un hombre cuya mirada parecía atravesarla cada vez que coincidían en algún evento social. Francisca tomó su café en silencio, recordando cómo había conocido a Francisco en una gala benéfica donde ella servía canapés. Él la había mirado con deseo inmediato, y 3 meses después estaban casados. Un cuento de hadas moderno, decían las revistas. Una estrategia de relaciones públicas, susurraban otros. El teléfono interrumpió sus pensamientos. «Sí, señora, el chofer pregunta si necesitará el auto hoy». «No, gracias. Creo que me quedaré en casa». Al colgar, su mirada se detuvo en el despacho de Francisco. La puerta, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que la prudencia. El despacho olía a cuero y tabaco caro, todo impecablemente ordenado, excepto por un sobre manila en el suelo, como si hubiera caído de la mesa durante una salida apresurada. Sin pensarlo 2 veces, Francisca lo recogió. «Proyecto Coyoacán, confidencial», rezaba un sello rojo en la esquina. Dentro, planos, contratos y fotografías. Un terreno en Coyoacán, donde según los documentos se construiría un centro cultural. Pero las cifras no cuadraban con un proyecto benéfico. Eran demasiado elevadas. Entre los papeles, una nota manuscrita captó su atención. «Velasco insiste en acelerar. Los colonos son un problema menor. FM». Un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció la firma de su esposo. ¿Qué significaba aquello de «los colonos son un problema menor»? El ruido de un motor en la entrada la sobresaltó. Rápidamente devolvió los documentos al sobre, pero algo cayó al suelo. Una pequeña memoria USB. Sin tiempo para devolverla, la guardó en el bolsillo de su vestido y colocó el sobre exactamente donde lo había encontrado. Salió del despacho justo cuando escuchaba la voz de Francisco en el vestíbulo. «¡Francisca!». Su voz resonó por toda la casa. «¿Dónde estás?». «Aquí», respondió ella, aparentando calma mientras cerraba la puerta del despacho tras de sí. Francisco la miró con suspicacia. Llevaba su traje impecable de siempre, pero su rostro mostraba tensión. «¿Qué hacías en mi despacho?». «Solo limpiaba un poco. La puerta estaba abierta y la bofetada fue tan repentina que ni siquiera tuvo tiempo de protegerse. El impacto la hizo tambalearse». «No toques nada, campesina», rugió Francisco, sus ojos llenos de un desprecio que nunca antes había mostrado tan abiertamente. «¿Entendiste? Nada». Francisca sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No le daría esa satisfacción. «Entiendo perfectamente», respondió con una dignidad que sorprendió incluso a ella misma. Francisco la miró con desdén antes de entrar a su despacho y cerrar la puerta con llave. Francisca se quedó inmóvil, con la mejilla ardiendo y la memoria USB quemándole en el bolsillo. Esa noche, cuando Francisco dormía, Francisca conectó la USB a su laptop. Lo que encontró la dejó sin aliento. El centro cultural era en realidad una tapadera para un enorme desarrollo inmobiliario que desplazaría a decenas de familias de un barrio histórico de Coyoacán. Un esquema de corrupción que involucraba a funcionarios, sobornos y falsificación de documentos. Pero lo que más la perturbó fue un video. Francisco y Velasco discutiendo fríamente cómo manejar a los líderes comunitarios que se oponían al proyecto. «Si no aceptan el dinero hay otros métodos», decía su esposo en la grabación, con una crueldad que Francisca jamás había imaginado. Mientras la luna iluminaba tenuemente la habitación,
Francisca tomó una decisión. La campesina, como despectivamente la había llamado su esposo, no se quedaría de brazos cruzados. El Café Tacuba en el centro histórico bullía de actividad matutina. Francisca ajustó sus gafas oscuras y observó a su alrededor, nerviosa. Nunca había hecho algo así. Francisca Vega, una mujer de unos 40 años, con pelo corto y mirada intensa, se sentó frente a ella sin esperar respuesta. «Soy Regina Ortiz, periodista de El Universal. Gracias por venir», susurró Francisca, aún insegura de estar haciendo lo correcto. «Tu mensaje mencionaba información sobre el proyecto Coyoacán. Tengo 15 minutos, así que ve al grano». Francisca extrajo una copia de los documentos y un duplicado de la memoria USB. «Mi esposo es Francisco Montero», dijo observando cómo los ojos de la periodista se agrandaban con sorpresa. «Y esto es lo que él y Alejandro Velasco están planeando». Durante la siguiente hora, no 15 minutos, Francisca explicó todo. Regina tomaba notas frenéticamente, ocasionalmente murmurando maldiciones por lo bajo. «Esto es dinamita pura», dijo finalmente. «¿Entiendes lo que estás haciendo? Estás exponiendo a uno de los hombres más poderosos de México, tu esposo». «Ya no lo reconozco», respondió Francisca, su voz firme. «El hombre con quien me casé o creí casarme no haría esto. Te pondrás en peligro». «Ya estoy en peligro. Ayer me golpeó por primera vez, pero dudo que sea la última». Además, añadió con una determinación que sorprendió a la periodista, «vengo de una familia que ha luchado por su tierra durante generaciones. No voy a quedarme viendo cómo destruyen las casas de esas personas». Regina asintió lentamente. «Necesito verificar todo esto. Y necesitamos más pruebas del involucramiento directo de Velasco. Tu esposo podría ser el chivo expiatorio perfecto. ¿Qué sugieres?» «Hay una reunión del Comité Vecinal de Coyoacán esta tarde. Los colonos están organizándose. Deberías venir conmigo». Francisca dudó. «Si Francisco descubría, estaré allí», dijo finalmente. La Casa de Cultura de Coyoacán estaba abarrotada. Vecinos de todas las edades discutían acaloradamente sobre las notificaciones de expropiación que habían recibido. «No pueden echarnos así. Mi familia ha vivido aquí por 5 generaciones», gritaba un anciano, su rostro enrojecido por la indignación. «Dicen que es para un centro cultural, pero sabemos que es mentira», añadió una mujer joven con un bebé en brazos. Francisca observaba desde el fondo, sintiéndose cada vez más culpable por su asociación con los responsables de tanto dolor. Doña Merced, una mujer de unos 70 años, se levantó entonces. Su presencia inmediatamente acalló el alboroto. «Llevo 50 años defendiendo este barrio, desde que intentaron destruirlo para los Juegos Olímpicos del 68. No me vencieron entonces, no me vencerán ahora». Los aplausos fueron ensordecedores. Francisca sintió una conexión instantánea con esta mujer cuya dignidad le recordaba a su propia abuela. Después de la reunión, Regina presentó a Francisca con doña Merced. «Ella tiene información importante sobre el proyecto», explicó la periodista. Doña Merced estudió a Francisca con ojos penetrantes. «¿Por qué nos ayudas, niña?». La pregunta directa y sin adornos desarmó a Francisca. «Porque es lo correcto», respondió simplemente. Doña Merced sonrió. «Esa es la única razón que importa. Ahora, dinos qué sabes». Durante las semanas siguientes, Francisca llevó una doble vida. En Las Lomas era la esposa sumisa que Francisco esperaba, soportando su creciente mal humor y sus ausencias cada vez más prolongadas. En Coyoacán, trabajaba incansablemente con Regina y los vecinos, recopilando más evidencia y alertando a otros periodistas. Francisco no sospechaba nada, o eso creía ella. Su arrogancia le impedía imaginar que su campesina pudiera ser una amenaza. Una tarde, mientras investigaba en el despacho de Francisco durante su ausencia, Francisca descubrió algo inesperado. Correos electrónicos entre Velasco y varios funcionarios, donde su esposo aparecía mencionado como un simple ejecutor, no como el cerebro de la operación. «Francisco es prescindible», escribía Velasco en uno de los mensajes. «Si las cosas se complican, él asumirá toda la responsabilidad». El mundo de Francisca se tambaleó. ¿Era Francisco una víctima más de Velasco? ¿O era cómplice voluntario?
Esa misma noche, durante una cena silenciosa, Francisca intentó un acercamiento. Francisco, ¿estás seguro de que el proyecto Coyoacán es lo mejor para la empresa? Su esposo la miró con sorpresa, luego con suspicacia. ¿Desde cuándo te interesan los negocios? Me interesa tu bienestar. Te noto preocupado. Francisco pareció ablandarse por un momento. Es complicado, Francisca. A veces hay que tomar decisiones difíciles, incluso si esas decisiones perjudican a otros, a familias enteras. El rostro de Francisco se endureció. No hables de lo que no entiendes. Velasco y yo sabemos lo que hacemos. ¿Estás seguro de que Velasco piensa en tu mejor interés? El golpe fue tan rápido que Francisca apenas lo vio venir. Esta vez fue un puñetazo directo que la derribó de la silla. Nunca cuestiones mi relación con Alejandro, rugió Francisco, levantándola del suelo por el cabello. Él me ha dado todo, todo. Mientras Francisca limpiaba la sangre de su labio partido en el baño, tomó una decisión final. Ya no había vuelta atrás. Francisco Montero y Alejandro Velasco pagarían por sus crímenes, sin importar el costo personal para ella. Lo que no sabía es que el destino tenía planes diferentes, y que la verdadera humillación para su esposo vendría de donde menos lo esperaba. El exclusivo club de industriales resplandecía bajo las luces de la noche capitalina. La crema innata de la sociedad mexicana se había reunido para celebrar el aniversario de la Cámara de Comercio, y el grupo Montero Velasco era uno de los patrocinadores principales. Francisca, con un elegante vestido negro que disimulaba los moretones de su último encuentro con Francisco, sonreía mecánicamente mientras su esposo la paseaba como un trofeo entre los invitados. Mi esposa la presentaba con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Una belleza de Oaxaca. Nunca mencionaba su nombre, notó Francisca. Era simplemente mi esposa, un accesorio más, como su reloj o su auto de lujo. Alejandro Velasco hizo su entrada triunfal media hora después. Alto, delgado, con ese aire de superioridad que solo da el poder absoluto. A su lado, una mujer impresionante, Elena Fuentes, la reconocida arquitecta que, según los rumores, era más que su socia en el ámbito profesional. «Alejandro, amigo mío», exclamó Francisco, visiblemente nervioso. «Qué bueno que llegaste». Velasco apenas le dedicó una mirada antes de fijar sus ojos en Francisca. «Señora Montero», saludó con una inclinación de cabeza que parecía más una burla que un gesto de cortesía. «Siempre es un placer». Había algo en su mirada que inquietaba a Francisca, como si supiera exactamente quién era ella y qué había estado haciendo. «El placer es mío, señor Velasco», respondió ella, manteniendo la compostura. La velada transcurrió entre copas de champán, conversaciones superficiales y tensiones ocultas. Francisco bebía más de lo habitual, su risa cada vez más fuerte, su comportamiento cada vez más errático. «Disculpen», dijo Francisca en un momento dado. «Necesito ir al tocador». En el elegante baño de damas, Francisca revisó su teléfono. Un mensaje de Regina. «Todo listo para mañana. El Universal publicará la investigación completa». El corazón le latía con fuerza. Mañana todo cambiaría. Al regresar al salón, encontró a Francisco en un rincón apartado, discutiendo acaloradamente con Velasco. «No puedes hacerme esto», suplicaba su esposo. Su voz, una mezcla de rabia y miedo. «Hemos trabajado juntos durante años». «Los tiempos cambian, Francisco», respondió Velasco con frialdad. «El proyecto necesita un nuevo enfoque». «Un nuevo enfoque. Estás sacándome del negocio. Te estoy ofreciendo una salida digna. Tómala». Francisca se ocultó tras una columna, escuchando con atención. «Tengo tanto que perder como tú», insistió Francisco. «Si yo caigo, tú caes conmigo». La risa de Velasco fue gélida. «¿Eso crees? Todos los documentos tienen tu firma, no la mía. Todos los sobornos pasaron por tus cuentas. Eres el único rostro público del proyecto. Porque tú así lo quisiste. Y fuiste lo suficientemente ingenuo para aceptarlo, o lo suficientemente ambicioso». Francisca sintió un escalofrío. Velasco había planeado todo desde el principio. Francisco era su marioneta, su chivo expiatorio. «No puedes hacerme esto», repetía su esposo ahora con desesperación. «Somos familia». Esas palabras captaron la atención de Francisca. «¿Familia? La sangre no lo es todo, Francisco», respondió Velasco.
Los negocios son los negocios, y tú has dejado de ser un buen negocio. En ese momento, el maestro de ceremonias anunció que era hora del discurso principal. Alejandro Velasco se dirigió al podio entre aplausos, dejando a Francisco hundido en su miseria. Francisca regresó a su mesa, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué había querido decir Francisco con «somos familia»? Velasco comenzó su discurso con la confianza de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Distinguidos invitados, es un honor estar aquí esta noche celebrando el espíritu empresarial que hace grande a México. Mientras hablaba, Francisca notó que Elena Fuentes abandonaba discretamente el salón con su teléfono en la mano. Algo en su expresión despertó la curiosidad de Francisca. «Disculpe», murmuró a la señora sentada a su lado, y siguió a Elena. La encontró en una terraza vacía, hablando acaloradamente por teléfono. «No me importa cómo lo hagas, Ramírez. Necesito esos documentos antes de que el Universal publique mañana. Si Velasco cae, todos caemos». Francisca contuvo la respiración. ¿Cómo sabía Elena sobre la publicación de mañana? «Sí, ya sé que Montero es un problema. Velasco se encargará de él esta noche. Tú encárgate de la periodista». El pánico invadió a Francisca. Estaban planeando algo contra Regina. Cuando Elena terminó su llamada, se volvió y encontró a Francisca observándola. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó con una calma aterradora. «Acabo de llegar», mintió Francisca. Buscaba un poco de aire fresco. Elena la estudió con frialdad. «Eres más lista de lo que aparentas, ¿verdad? Francisco siempre te subestimó». «No sé de qué habla». «Por supuesto que lo sabes. ¿Crees que no nos hemos dado cuenta de tus reuniones en Coyoacán? ¿De tus conversaciones con esa periodista?» El corazón de Francisca se detuvo por un instante. «La campesina resultó tener garras», continuó Elena con una sonrisa cruel. «Lástima que sea demasiado tarde». Antes de que Francisca pudiera responder, la voz de Velasco resonó desde el salón, amplificada por los altavoces. «Y ahora quisiera hacer un anuncio especial. Como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad social, Grupo Montero Velasco ha decidido revelar todos los detalles del proyecto Coyoacán». Francisca corrió de vuelta al salón, donde el público escuchaba atentamente. «Contrario a ciertos rumores malintencionados», continuaba Velasco, «nuestro proyecto no solo respetará a los colonos actuales, sino que mejorará significativamente su calidad de vida». Era una mentira descarada, pero dicha con tal convicción que el público asentía con aprobación. Desafortunadamente, su voz adoptó un tono sombrío. «Hemos descubierto irregularidades en la gestión del proyecto, irregularidades que no podemos tolerar». Francisca buscó a Francisco con la mirada. Lo encontró pálido, inmóvil, como si presintiera lo que venía. «Por ello me veo obligado a anunciar la destitución inmediata de Francisco Montero como director del proyecto y su separación de todas las empresas del grupo». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Las investigaciones internas han revelado que el señor Montero actuó por cuenta propia, sin autorización del Consejo Directivo en numerosas ocasiones. Era el golpe maestro de Velasco. Estaba sacrificando a Francisco públicamente, lavándose las manos ante cualquier escándalo que pudiera surgir con la publicación de mañana. Francisco se levantó tambaleante, el rostro contorsionado por la rabia y la humillación. «Eso es mentira», gritó, avanzando hacia el podio. «Velasco está mintiendo». Los guardias de seguridad lo interceptaron antes de que pudiera alcanzar a su socio. «Por favor, escolten al señor Montero fuera del recinto», ordenó Velasco con falsa tristeza. «Está claro que no se encuentra en condiciones». Mientras Francisco era arrastrado hacia la salida, gritando acusaciones incoherentes, sus ojos se encontraron con los de Francisca. Por primera vez, vio miedo en ellos. Miedo y súplica. Francisca permaneció inmóvil, dividida entre la compasión por el hombre destruido ante sus ojos y el recuerdo de sus crueldades. Lo que no sabía es que la verdadera bomba estaba a punto de estallar y que vendría de la persona que menos esperaba. La mañana siguiente amaneció con el escándalo en todas las portadas. Corrupción en Coyoacán, empresario Francisco Montero implicado. Las revelaciones de Regina Ortiz en el Universal dejaban al descubierto el esquema completo, pero con una sorpresa.
Los documentos también implicaban directamente a Alejandro Velasco. Francisca, que había pasado la noche en un hotel tras escapar del caos en el club de industriales, leía la noticia con una mezcla de satisfacción y preocupación. Regina había conseguido más pruebas de las que ella conocía, documentos que vinculaban a Velasco con cada soborno, cada amenaza, cada falsificación. Su teléfono no dejaba de sonar. Francisco, una y otra vez. Finalmente, decidió contestar. ¿Dónde estás? La voz de su esposo sonaba irreconocible, rota. Te necesito, Francisca. ¿Ahora me necesitas? Respondió ella, la amargura filtrándose en su voz. ¿Después de todo lo que me has hecho? Lo sé. He sido un monstruo. Pero tienes que escucharme. Hay cosas que no sabes. ¿Cómo qué, Francisco? ¿Qué más mentiras quieres contarme? No son mentiras. Es sobre Velasco y sobre mí. Necesito verte, por favor. Algo en su tono la convenció, o quizás fue simple curiosidad. En el Parque México, en una hora, en la fuente principal. El parque estaba tranquilo a esa hora de la mañana. Francisca encontró a Francisco sentado en un banco, irreconocible en jeans y una sudadera con capucha. Sin el traje caro, sin la arrogancia habitual, parecía más pequeño, más vulnerable. «Gracias por venir», dijo al verla. Francisca se sentó a su lado manteniendo la distancia. «Habla». Francisco suspiró profundamente. «Alejandro Velasco es mi medio hermano. De todas las revelaciones posibles, esta era la que menos esperaba». «¿Qué?» «Mi padre tuvo una relación con su madre. Nunca lo reconoció públicamente, pero nos criamos sabiendo la verdad. Alejandro siempre fue el brillante, el ambicioso. Yo era solo el hijo legítimo, el que heredaría el nombre y la empresa familiar». Francisca escuchaba en silencio, las piezas encajando lentamente. «Cuando mi padre murió, Alejandro vio su oportunidad. Me ofreció una sociedad. Dijo que juntos podríamos convertir la modesta empresa de mi padre en algo grande, y lo hicimos, pero siempre fui su marioneta, su fachada respetable mientras él movía los hilos desde las sombras. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque necesito que entiendas. No justifico lo que te hice, cómo te traté. Esa es mi culpa, mi vergüenza. Pero con Velasco estaba atrapado en una red que él tejió durante años. Eso no excusa tus acciones, Francisco. Lo sé. Solo quiero la verdad, toda la verdad, incluyendo tu papel en todo esto». Francisca lo miró sorprendida. «¿Mi papel? Sé que has estado trabajando con esa periodista, Regina Ortiz. Lo descubrí hace semanas». El miedo se apoderó de ella. «¿Y no hiciste nada? ¿No intentaste detenerme?» Francisco sonrió tristemente. «Una parte de mí quería que lo hicieras, que expusieras todo, que me liberaras de esta prisión que yo mismo ayudé a construir». Francisca no sabía qué pensar. ¿Era sincero o era otra manipulación? «Hay algo más que debes saber», continuó Francisco. «Algo sobre Velasco que ni tú ni Regina han descubierto». Le entregó una carpeta. «¿Qué es esto?» «La verdadera razón por la que Velasco quiere el terreno de Coyoacán. No es solo un desarrollo inmobiliario. Es personal». Dentro de la carpeta había fotografías antiguas y documentos amarillentos. La historia que revelaban era asombrosa. La madre de Velasco había nacido en Coyoacán, en una de las casas que ahora querían demoler, pero había sido expulsada vergonzosamente del barrio cuando se descubrió su relación con el padre de Francisco, un hombre casado y respetado. «Velasco no quiere construir condominios de lujo», explicó Francisco. «Quiere destruir el barrio que humilló a su madre. Es su venganza. ¿Y tú lo ayudaste en esto?» «Al principio no sabía sus verdaderas intenciones. Cuando las descubrí, intenté echarme atrás. Fue entonces cuando comenzó a amenazarme, a prepararme como su chivo expiatorio». El teléfono de Francisca sonó. Era Regina. «Francisca, tienes que venir a Coyoacán ahora mismo. Están desalojando a los vecinos. La policía está por todas partes». «¿Qué? Pero si la investigación ya se publicó». «Deberían haber detenido el proyecto. Velasco movió sus influencias. Tienen una orden judicial express. Doña Merced y los demás están resistiendo, pero es cuestión de tiempo». Francisco había escuchado la conversación. «Velasco está acorralado», dijo. «Es su último movimiento desesperado». «Tengo que ir», decidió Francisca. «Voy contigo». Ella lo miró con desconfianza. «¿Por qué lo harías? Porque es hora de enfrentar mis errores.
y porque hay algo que puedo hacer que nadie más puede. En Coyoacán, la situación era caótica. Policías antimotines, vecinos formando cadenas humanas, medios de comunicación documentando todo. Doña Merced, al frente de la resistencia, sostenía un megáfono. «No nos moverán. Esta es nuestra casa, nuestra historia». Francisca y Francisco se abrieron paso entre la multitud hasta llegar a Regina. «Francisca, ¿qué hace él aquí?», preguntó la periodista con desconfianza. «Viene a ayudar», respondió ella, aún no completamente convencida. «¿A ayudar? Es parte del problema». «Escúchame», intervino Francisco. «Sé cómo detener esto, pero necesito hablar». Regina dudó, pero finalmente le cedió el megáfono. Un murmullo de indignación recorrió a los vecinos al reconocer a Francisco. «Mi nombre es Francisco Montero», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Y sí, soy uno de los responsables de lo que está sucediendo hoy». Abucheos y gritos lo interrumpieron. «Lo merezco», continuó cuando el ruido amainó. «Merezco su desprecio. Pero lo que no merecen ustedes es perder sus hogares por una venganza personal». Y entonces, ante cámaras de televisión y decenas de teléfonos grabando, Francisco reveló toda la verdad sobre Alejandro Velasco, sobre sus orígenes en Coyoacán, sobre su plan de venganza disfrazado de desarrollo urbano. «No estoy aquí para pedir perdón», concluyó. «Estoy aquí para hacer lo correcto, aunque sea tarde. Todos los documentos que prueban lo que he dicho están en manos de la prensa, y yo mismo me presentaré ante las autoridades para asumir mi responsabilidad». Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Fue doña Merced quien lo rompió. 50 años defendiendo Coyoacán, dijo, acercándose a Francisco. He visto políticos corruptos, empresarios ambiciosos, especuladores sin escrúpulos, pero nunca había visto a uno de ellos dar la cara así. El rumor de un helicóptero interrumpió el momento. Todos alzaron la vista. Un lujoso Bell 429 aterrizaba en un terreno cercano. De él descendió Alejandro Velasco, acompañado por Elena Fuentes y varios hombres de aspecto intimidante. Velasco avanzó hacia la multitud, su traje impecable contrastando con el caos circundante. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ardían de furia. «Montero», gritó al ver a Francisco, «¿qué crees que estás haciendo?». Francisco no retrocedió. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, decir la verdad. Velasco soltó una carcajada carente de humor. «¿La verdad? ¿Tú? El hombre que ha vivido de mentiras toda su vida». Se volvió hacia la multitud y las cámaras. «No crean ni una palabra de este hombre. Está desesperado, acorralado por sus propios crímenes. Todo lo que ha dicho es una calumnia para salvarse». «Tengo pruebas», respondió Francisco con calma sorprendente. «Y tú lo sabes». «¿Pruebas fabricadas? Por favor». Fue entonces cuando una voz inesperada se elevó entre la multitud. «Yo también tengo pruebas, Alejandro». Elena Fuentes avanzó separándose del grupo de Velasco. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una determinación feroz. «¿Elena?». La confusión en el rostro de Velasco era evidente. «¿De qué estás hablando?». «De esto». Elena extrajo una tableta y la conectó a un altavoz portátil. La voz de Velasco resonó con claridad cristalina. «Coyoacán me debe 50 años de humillación. Mi madre murió esperando justicia. Yo se la daré. Arrasaré cada piedra, cada árbol, cada recuerdo de ese maldito barrio. Y cuando termine nadie recordará que existió». El silencio que siguió fue absoluto. «Grabé esa conversación hace 3 meses», explicó Elena, dirigiéndose a los periodistas. «Como arquitecta del proyecto, tenía mis sospechas. Esto no era un desarrollo inmobiliario normal. Era una venganza personal». Velasco la miraba incrédulo. «¿Me traicionas? ¿Tú?». «No, Alejandro. Te detengo. Hay líneas que no se cruzan, ni siquiera por amor». Francisca observaba la escena atónita. Todo encajaba ahora. Elena no era solo la amante de Velasco, era su conciencia, la única persona que podía frenarlo. Velasco, acorralado, hizo un último intento desesperado. «Guardias, continúen con el desalojo». Pero los policías, que habían escuchado todo, se miraban entre sí, indecisos. Un oficial de alto rango se adelantó. «Señor Velasco, me temo que debemos suspender la operación. Estas nuevas evidencias requieren una investigación». «¿Sabe quién soy yo?», rugió Velasco.
Una llamada y su carrera está acabada. Quizás, respondió el oficial con dignidad, pero dormiré tranquilo esta noche. Ante las cámaras que transmitían en vivo, la derrota de Velasco era total. Su rostro, desfigurado por la rabia, recorrió a cada uno de los presentes hasta detenerse en Francisco. «Esto no ha terminado, hermano», escupió la palabra con desprecio. «Se acabó, Alejandro», respondió Francisco con tristeza, «para ambos». 2 semanas después, el sol de la tarde bañaba el patio central de la Casa de Cultura de Coyoacán. Una improvisada celebración reunía a vecinos, periodistas y curiosos. La noticia había corrido como pólvora. El proyecto Coyoacán estaba oficialmente cancelado. Más aún, el barrio había sido declarado patrimonio cultural, protegiéndolo de futuros intentos de desarrollo masivo. Francisca, sentada junto a doña Merced, observaba la alegría a su alrededor con una sonrisa melancólica. «¿En qué piensas, niña?», preguntó la anciana. «En los giros del destino», respondió Francisca. «Hace un mes era la esposa trofeo de un millonario. Ahora eres una heroína», completó doña Merced. «No me siento como una heroína. Nadie que realmente lo es se siente así». Regina se acercó con una bandeja de mezcal. «Por Coyoacán», brindó, levantando su vaso. «Y por la improbable alianza que lo salvó». Bebieron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. «¿Has sabido algo de Francisco?», preguntó finalmente Regina. Francisca asintió. «Está cooperando con las autoridades. Su testimonio ha sido crucial para desmantelar toda la red de corrupción. Obtendrá una sentencia reducida». «¿Y Velasco?». «Huyó del país la noche misma de la confrontación, pero congelaron sus cuentas. Es cuestión de tiempo». «¿Qué harás ahora?», preguntó doña Merced. Francisca miró hacia el atardecer que doraba las fachadas coloniales de Coyoacán. «Volver a empezar. He vendido las propiedades que me correspondían del matrimonio y he creado una fundación para preservación de barrios históricos». «¿Sabes?», dijo doña Merced con una sonrisa pícara. «Mi nieto es abogado, especialista en derecho urbano. Quizás podrían trabajar juntos en esa fundación». Francisca rió por primera vez en semanas. «Doña Merced, ¿está intentando hacerme de casamentera? Una vieja como yo tiene derecho a soñar», respondió la anciana con un guiño. «Además, te mereces un hombre que te valore por quién eres, no por lo que representas». Regina levantó su vaso nuevamente. «Por los nuevos comienzos, por los nuevos comienzos», repitió Francisca, sintiendo que, por primera vez en años, las palabras tenían un significado real. Cuando llegó a su modesto departamento esa noche, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro, una breve nota manuscrita. «Gracias por mostrarme lo que realmente importa. Nunca te merecí. F». Junto a la nota, el collar de perlas que él le había regalado al inicio de su matrimonio. Francisca lo contempló por un momento, recordando a la joven ingenua que había creído en cuentos de hadas. Con decisión guardó el collar en un cajón. No lo vendería ni lo desecharía. Lo conservaría como recordatorio de que, a veces, las jaulas más elegantes son las más peligrosas, y de que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la dignidad y el coraje. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. En algún lugar Alejandro Velasco planeaba su venganza. En una celda, Francisco Montero enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Y en Coyoacán, las antiguas casas seguían en pie, testigos silenciosos de otra batalla ganada contra la codicia y el poder. Francisca abrió la ventana y respiró profundamente el aire nocturno. La campesina que había sido menospreciada, la mujer que había encontrado su voz, la luchadora que había descubierto su propósito, miraba ahora hacia el futuro con esperanza renovada. El título de la historia ya no era solo las palabras hirientes de un esposo abusivo. Era el preludio de una transformación, el recordatorio de que el verdadero poder no reside en el dinero o la posición social, sino en la valentía de defender lo correcto, incluso cuando todo parece perdido. Porque al final, la verdadera victoria no había sido humillar a Francisco o derrotar a Velasco. La verdadera victoria había sido recuperarse a sí misma.